antes que nada quiero agradecer a todas las personas que están escuchando. Un saludo a la gente de Ormco, a Jorge Olea, a Jonathan, a Ariane, a Salatiel, a todos los que trabajan en Ormco, les mando un gran saludo y sobre todo, pues bueno, a todas las personas que están conectadas el día de hoy para esta conferencia. En especial le quiero mandar un saludo a mis alumnos que deben de estar ahí viendo y bueno, espero que pongan atención. Muy bien, entonces, como les decía, pues bueno, agradecer antes que nada a Inteligencia Dental y a Ormco por por hacer posible este webinar. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante que es cómo vamos a manejar el torque variable con el sistema Damon. De repente la palabra torque, ¿verdad? Nosotros viene siendo como un verbo realmente que significa torsión. Y nosotros en ortodoncia utilizamos esta palabra para decir o nos referimos al torque como la inclinación vestíbulo-lingual de la corona de los dientes. Entonces, digo, ahorita lo que vamos a hacer es repasar un poco las ventajas que tiene con el sistema de Damon, cómo lo podemos utilizar y sobre todo el por qué es importante, pues, bueno, saber la función de todo esto y en qué me va a beneficiar a mí como doctor, como ortodoncista, poder saberlo y poder implementarlo con mis pacientes. Entonces, ya comenzando con el tema, ¿cuáles son los puntos claves para la determinación de los casos con el sistema de Damon? Y aquí podríamos hablar no nada más de brackets Damon, sino de todo, ¿no? Todos los tratamientos de ortodoncia. Pero en general, concretamente hablando del sistema Damon, el diagnóstico lo tenemos basado en la cara del paciente, ¿verdad? Ahí vamos a determinar nosotros si el paciente va a ocupar unas extracciones o no, si hay que hacer algún tipo de cirugía ortognática. La cara va a ser la pauta principal para nosotros poder saber qué es lo que vamos a hacer. Ahora, una vez dicho esto, no significa que no hay que hacer estudios radiográficos, no significa que no tenemos que hacer con BIM. Todos los estudios que sabemos ahora sí que son prácticamente mandatorios en la ortodoncia, como son fotografías, modelos, radiografías, todo hay que hacerlo. Pero al final la decisión la vamos a tomar basada también en la cara del paciente, ¿verdad? Entonces, eso es un punto clave para saber nosotros qué camino vamos a seguir en el tratamiento. Ahora, vamos a tardar un poquito más en la planificación de los casos porque sobre todo vamos a fijarnos en puntos muy importantes, ¿no? Como es el diagnóstico y vamos a tener planes y objetivos de tratamiento específicos para cada paciente. Como, por ejemplo, decir, bueno, la colocación de brackets, ¿verdad? ¿Qué altura le voy a poner o cómo voy si quiero yo ponerlo para la protección del arco de la sonrisa, qué es lo que significa SAP, eso es ya individualizado en cada paciente, ¿ok? Otro viene siendo también mecánicas simplificadas que podemos utilizar y aquí podríamos hablar de, por ejemplo, de elásticos, el uso de elásticos intermaxilares para ayudarnos a maximizar los movimientos dentales y sobre todo a facilitarnos el tratamiento de ortodoncia. Y otro importante del que vamos a hablar el día de hoy es lo que viene siendo cuando vamos a seleccionar el tipo de aparatología o los torques, la angulación que va a tener. De todo esto de las fechas que estamos poniendo, ya hemos dado webinars acerca de colocación de brackets, acerca de uso de elásticos, ahorita de la selección del torque, diagnóstico estético en ortodoncia. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del torque variable, cómo lo vamos a poder implementar en nuestros tratamientos o para nuestros pacientes. Ahora, pues bueno, los brackets, ¿verdad? En el sistema Damon, aquí tenemos el Damon Q, ¿verdad? Ahorita ya estamos empezando a trabajar con el Q2, pero vienen marcados con diferente color para identificar el tipo de torque que traen. Esta identificación que va en el centro del bracket o en los jigs es independiente a la marca que traen todos los brackets en aleta distogingival, que es para saber nosotros qué diente o qué bracket trae, ¿verdad? Casi podemos decir que todos los brackets que hay en el mercado tienen esa marca para distinguir de qué cuadrantes son. Hay unos de diferentes colores, dependiendo de toda la marca. Pero independientemente de esa marca para saber qué bracket es, también tenemos este punto, este código de color para saber nosotros cuál va a ser el tipo de angulación que traen los brackets para poderlos usar en el tratamiento. Los brackets Damon Q, por ejemplo, traen diferentes características como es el jig de posición, que es este que veremos de rojo. Estos son para los brackets de torque alto, los estándar traen un código azul y torque bajo traen un código verde. Este jig, aparte de mostrarnos con el código de color dónde va la angulación, también nos funciona como un posicionador de alturas.
si vemos, trae diferentes marcas que nos van a determinar los diferentes milímetros que está alejado del slot. Entonces también nos puede facilitar también utilizarlo para la colocación y sobre todo en la altura. Tienen esta puerta que es el Spintec, que es la puerta con la que vamos a abrir la puerta perdón, es la ranura donde vamos a colocar el instrumento Spintec para abrir la puerta del bracket. Tenemos dos slots, uno que es auxiliar horizontal, el vertical. Este es el Demon Q. El Demon Q2 ya se eliminó el slot horizontal. El slot vertical nos va a servir para poner algún dropping hook o algún elástico o algo que vamos a poner auxiliar. Y trae los bordes redondeados para que sea más confort para el paciente, ¿verdad? Estas características de los slots, por ejemplo, el Demon Clear no lo trae por la misma material en que está fabricado, pues bueno, no se puede hacer ese tipo de cortes, no puede tener ese tipo de, como que debilitaría la estructura del bracket. Pero bueno, dependiendo de los brackets, pues bueno, vamos a tener las distintas características. Y si lo vemos de lado, pues bueno, también inclusive trae una marca dentro del slot con el que vamos a saber nosotros qué bracket es en específico, ¿verdad? Porque imagínense, de repente llega el paciente con 2 o 3 brackets tirados y uno los ve y se ven muy similares. Bueno, aquí lo que podemos hacer, digo, es limpiar muy bien el slot, porque de repente puede estar lleno un poquito de placa o de sarro. Entonces, limpiar muy bien la base del slot. Para los que ya no vemos muy bien, le podemos tomar una fotografía al bracket con una cámara así, con un macro y ampliarle y ya podemos ver. Y esto me va a decir exactamente qué pieza o en qué pieza va este bracket, ¿verdad? Es una manera para poderlo identificar mucho más fácil. Muy bien, ahora hablando un poquito ya del tema en sí de lo que viene siendo el torque. Este es un artículo de junio de 2015, ya tiene unos años, pero por ejemplo el doctor McLaughlin y Bennett hicieron como una evaluación, ¿verdad?, de la evolución que han tenido los brackets en los últimos 40 años. Podríamos decir pues ya casi en los últimos 50, por así decirlo. Entonces, pues bueno, un poquito de historia. Por muchos años se utilizó aparatología fija con bandas en todas las piezas. Sí, podemos ver aquí estas imágenes donde son el tipo de ortodoncia que se utilizaba hace ya bastante tiempo. Y pues bueno, obviamente con la evolución que ha tenido los materiales dentales, pues, bueno, los materiales de adhesión han cambiado y nos han permitido ya empezar a colocar brackets de cementado directo. El uso de las bandas, obviamente era un poquito más complicado fabricarlas, el cementarlas, el cuidado también para el paciente provocaba de repente desmineralización del esmalte, y sobre todo inflamación en la encía. Entonces, bueno, los materiales han cambiado y tenemos ya materiales de adhesión muy buenos que podemos utilizar ya para un cementado directo del bracket. Del lado izquierdo de la pantalla vamos a ver los brackets tradicionales o convencionales que son de ligado con un módulo elástico, y del lado derecho podemos ver el Demon Q, que es el autoligado pasivo, que obviamente, pues bueno, es un bracket muy similar en cuanto al tamaño, un poquito más chiquito en el bracket de autoligado, pero pues bueno, traía ventajas de que al utilizar este tipo de aparatología disminuye muchísimo la fricción, por lo tanto la fuerza que se está implementando, y esto nos va a dar una fuerza más ligera y constante para mover los dientes. Sabemos que la fuerza ideal para el movimiento dental es una fuerza constante y ligera, y eso es lo que va a hacer que el movimiento de los dientes sea mucho más efectivo, más fisiológico. Entonces, el bracket de autoligado pasivo, al quitar esa fricción, pues bueno, estamos disminuyendo la fuerza que le estamos transmitiendo a la raíz de los dientes. Entonces, el movimiento, pues bueno, va a ser más suave. Entonces, lo que estamos buscando es, sobre todo, evitar efectos secundarios como lo es reabsorción radicular o pérdida a la altura de la cresta ósea. Entonces, esa es una de las grandes y principales ventajas del autoligado pasivo. Ahora, los brackets, si están fabricados, y tenemos 3 partes principalmente, lo que viene siendo la base, lo que es el slot o la ranura, que esto dependiendo del gusto del doctor, pues bueno, puede ser del slot 22 o 18, y las aletas, ¿verdad?, donde ponemos el módulo elástico, y el hook o gancho, que es donde vamos a colocar los elásticos intramaxilares. En general, todos los brackets están compuestos muy similares de esta estructura. Entonces, la curvatura de la base del bracket, pues bueno, hay que entender que los brackets están diseñados por promedios. ¿Sí? La cara vestibular de los dientes es muy, muy similar en todas las personas, ¿verdad? Obviamente hay variabilidad de tamaño y forma de dientes, pero por lo general la cara vestibular tiene muy parecida a la forma, o la misma, a diferencia de la cara lingual,
de los dientes varía demasiado las cúspides, los tamaños, hay tubérculos, puede haber los cíngulos marcados, puede haber una fosa más grande en incisivos. Entonces, la variabilidad hace que sea difícil, ¿verdad?, tener como que estandarizado un bracket para la parte lingual. Sí, es por eso que de repente es difícil utilizar los brackets linguales. Pero al tener la curvatura de la base, pues bueno, depende mucho el diente. Hay dientes planos, hay dientes más curvos. Entonces, la base del bracket está conformada para adaptarse a la mayoría de los brackets, por así decirlo, la mayoría de las como medio. Otra de las características viene siendo el slot o la ranura. En la parte superior estamos observando brackets que son estándar edgewise, que es cero tipping, o sea, cero inclinación, cero angulación vestíbulo lingual o torque, y podemos ver ahí cómo es completamente recto. Hace 50 años más o menos, el doctor Andrews sacó el artículo de las llaves de la oclusión, que este vino a ser un parteaguas importante en la ortodoncia, porque a partir de este punto fue donde se le buscó incorporar no solamente la inclinación, sino también la angulación del bracket para facilitar el trabajo. La idea era buscar un straight wire, que era el arco recto, para, por ejemplo, disminuir la mayor cantidad de dobleces que vamos a poner en el arco. Si tuviéramos, por ejemplo, todos los dientes con un tamaño anatómico ideal, ¿verdad? Entonces, los dobleces se van a disminuir muchísimo, como los vamos a colocar. Pero como tenemos gran variabilidad de tamaño y forma de dientes, pues bueno, es por eso que se tiene que compensar haciendo dobleces como quiera. Entonces, a partir de este punto, salieron los brackets con la prescripción del doctor Andrews, basándolas en los promedios que habían sacado de todos los casos que estudiaron en este artículo, y pues bueno, y es donde empezamos a ver las diferentes prescripciones. Lo que es el tipping, lo que es la angulación, lo que les digo, la inclinación mesodistal, ¿verdad? Se le incorporaba ya al bracket esa angulación para evitar hacer dobleces de segundo orden. Otro fue la inclinación vestíbulo lingual, que es lo que nosotros llamamos como torque, ¿verdad? La torsión que va a tener, que comúnmente en ortodoncia sí nos referimos a eso. Otro de las mejoras que se le hicieron a los brackets en aquel momento fue modificar la anchura vestíbulo lingual, ¿verdad? Como les decía, hay dientes que son más pequeños, entonces, pues bueno, tienen diferente posición en el arco si lo vemos del lado vestíbulo lingual. Y si le agregamos que también hay mucha variabilidad de tamaño y forma, pues bueno, es por eso que de repente tenemos que hacer este tipo de compensaciones. Y podemos ver aquí del lado derecho, la ideal, el straight wire, que era tener un arco recto, y del lado izquierdo, ahí tenemos, por ejemplo, el inset, que se hacía en los laterales superiores, y lo que es el towing en los molares, tanto el 6 como el 7 superior, que todo esto se compensó en el tamaño y forma del diente para disminuir o evitar doblar tanto alambre, ¿verdad? Esa es la idea, ¿no?, de hacerlo. Otro, por ejemplo, aquí tenemos, es una fotografía de un tipodonto, y podemos ver, por ejemplo, este es un incisivo central, este es un incisivo lateral y un canino. Si nosotros vemos la distancia o el tamaño que tiene en vestíbulo lingual, ¿verdad?, podemos ver que el central es más pequeño que el lateral es más grande, compensando que por lo general el lateral es un diente más pequeño. Entonces vemos cómo la profundidad del bracket es mayor, y el canino es diferente a la profundidad en mesial que en distal, para compensar esa curvatura que hay en el canino, ¿verdad? Entonces, si de repente, imagínense que tengo un lateral más pequeño, entonces, ¿qué va a provocar que el lateral quede hacia adelante o proinclinado? Que por lo que digo, estarán de acuerdo conmigo la mayoría de los ortodoncistas, que los dientes más difíciles con los que vamos a tratar son los laterales superiores, porque al tener esa discrepancia de tamaño dental, pues bueno, provoca que siempre esté un poquito más inclinado ese vestibular. Entonces, esas compensaciones las tenemos que hacer doblando el alambre o recolocando el bracket. Y pues bueno, es ahí donde de repente batallamos al momento del terminado. Inclusive el canino también, como les digo, que tiene una diferente tamaño en mesial que en distal. Ahora, el torque se estableció en la base, por así decirlo. Es decir, vamos a darle esa angulación con la base del bracket y vamos a darle esa posición que nosotros buscamos. Como decía, estos son los brackets, la base. Y pues bueno, después de Andrews Roth, por ejemplo, a los 5 años empezaron a evaluar el arco recto y empezaron a hacer determinadas modificaciones hasta la fecha, ¿no? Obviamente, cada vez salen prescripciones nuevas, pero todas están basadas en la misma aparatología, ¿no? Roth también entendió o se dio cuenta de que en casos de extracciones, por ejemplo, al momento de cerrar espacios, la angulación que se le había incorporado al bracket de Andrews no era la suficiente, tenía que aumentarse un poquito esa angulación
para poder dejar el incisivo en una mejor posición. Hay que entender que también hace en los 60, 70, 80, inclusive 90, era muy común que la mayoría de los pacientes pasaran por extracciones de premolares. Hoy en día se tratan de evitar, se hacen cuando son necesarios. Digo, obviamente tenemos casos con un apiñamiento severo, biprotrusión, casos quirúrgicos donde el hacer extracciones de premolares va a ser importante. Entonces es ahí donde empezamos a mover los dientes y empiezan a ver las variaciones. Ya cerca de los 90, por ejemplo, McLaughlin, Bennett y Trevesi y sacaron la prescripción de MBT, y pues bueno, también es una prescripción que es bastante utilizada hoy en día, y bueno, aumentaron un poquito más la angulación de Roth, sobre todo para los casos de extracciones, pero a diferencia de Roth, en MBT se trabaja en el slot 22 y Roth lo trabajaba su técnica en el slot 18. Hasta llegar a, bueno, la época actual que estamos con los brackets de autoligado pasivo. Aquí tenemos lo que es el Damon Q, el Q2, ¿verdad? Podemos ver las diferencias que traen estos brackets uno de otro. Este es con las mejoras que tenemos actualmente. Y pues bueno, aquí tenemos el Damon Clear 2, que es un bracket también muy utilizado por lo estético que es. Y pues bueno, obviamente con los beneficios del autoligado pasivo. Digo, ya está en el mercado, por ejemplo, el Damon Ultima, que es la última versión del Damon. Todavía en México no lo tenemos, pero bueno, es un bracket que trae características mucho más pensadas y estudiadas para facilitarnos mucho el trabajo. Yo espero que pronto esté en México ese bracket para poder empezar a utilizar, pero pues bueno, obviamente son compañías que siempre están buscando mejorar el producto sobre todo para que nosotros tengamos el mayor beneficio. Ahora, ya viendo más o menos esa introducción, vamos a observar aquí en esta imagen, es una fotografía que tomó mi amigo el doctor David Nissan, me las prestó, donde estamos viendo de lado la angulación que tienen los brackets. En la parte inferior vemos el bracket de torque bajo, vean cómo se ve casi perpendicular con la base del bracket. Este es el torque estándar que está a 15 grados y acá arriba tenemos lo que viene siendo el torque alto que trae a una angulación de 22. Va aumentando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas diferentes angulaciones en los brackets? Dice uno, bueno, podríamos nosotros, en la mayoría de los pacientes, utilizar la estándar, que es la común, por así decirlo, pero ahorita vamos a platicar en qué casos podemos nosotros implementar este tipo de angulaciones y nos van a favorecer, nos van a ayudar a que también nuestro caso sea mucho más sencilla la mecánica. ¿Ok? Ahora, el torque, ¿qué es? ¿Cómo se usa y para qué lo tenemos? ¿Verdad? El torque, como habíamos platicado desde un principio, vamos a referirnos a la angulación de las coronas, ¿verdad? El vestíbulo lingual. En la parte anterior vamos a tener, en los segmentos posteriores, perdón, las raíces están en una posición bucal en relación a la corona. Y en el segmento anterior es al revés, las raíces están posicionadas más hacia palatino lingual con respecto a las coronas clínicas, ¿sí? Va variando. En la parte anterior está la corona hacia adelante y en la parte posterior lo que está la corona hacia adentro y las raíces son las que están hacia afuera. Es por eso que tenemos diferente nomenclatura donde decimos positivo y negativo. En esta imagen vemos cómo en la parte posterior vamos a hablar de un torque negativo, ¿verdad? Porque lo que es la corona o la cara vestibular de la corona va hacia lo que es hacia afuera. Si tomamos en cuenta del plano oclusal una línea perpendicular, por eso le llamamos negativo, y en la parte anterior está hacia, podemos decirlo, hacia la raíz o hacia la parte de adentro, ¿no? del paciente, y ahí por eso es que está la nomenclatura es decir que es positivo. Y bueno, aquí observamos, vean, la línea perpendicular, y aquí es donde sacamos esa angulación, donde llamamos torque bucal negativo o torque regular lingual positivo. Ahora, ¿por qué es importante esta angulación? Acuérdense que de los objetivos en ortodoncia tenemos la función, número 1, estética, que es el motivo por lo cual la mayoría de los pacientes acuden a la consulta de ortodoncia por cuestión de estética, y la estabilidad, que viene siendo el que quede un buen resultado, ¿verdad? Que se mantenga. El primero, que es función, ¿verdad? Si nuestro paciente no tiene una correcta posición de los incisivos, ¿verdad? Por así decirlo, el lower jet y el lower bite, va a tender, sobre todo cuando tienen muy retroinclinados los dientes, va a tender a morder, llevar la mandíbula hacia atrás, y vamos a tener un problema en la articulación temporomandibular. Muchos de los pacientes adultos que acuden a consulta o que buscan un tratamiento de ortodoncia, nos buscan precisamente por tener un problema de articulación. Con el paso del tiempo, los dientes se van desgastando, se van fisurando,
Y al tener ese desgaste o pérdida de piezas, la dimensión vertical empieza a disminuir. ¿Qué pasa con esto? Que no solamente los dientes empiezan a disminuir la dimensión vertical, sino que también el cóndilo empieza a pegar contra el disco. Entonces, eso es cuando empezamos a tener problemas de disfunción. Obviamente, por eso es bien importante la posición final que dejemos de los dientes y sobre todo, pues bueno, esta inclinación es muy, muy importante en la parte anterior. Aquí en estas imágenes podemos ver en la boca existe un equilibrio, ¿sí? Yo tengo los labios, tengo mis incisivos, la lengua y el carrillo, como vemos aquí en esta parte posterior. Aquí tiene que haber un balance y un equilibrio entre todas las fuerzas que están aquí. Algún desbalance, por ejemplo, si tengo un respirador bucal y no tiene una correcta tonicidad de los labios, la lengua va a empujar mis dientes hacia afuera y es donde vamos a tener mordidas abiertas con dientes proinclinados. O podemos tener un paciente braquicefálico que tiene una musculatura muy fuerte. Obviamente, la fuerza de los músculos del auricular de los labios es muy fuerte, entonces vamos a tener los incisivos retroinclinados y vamos a tener un choque ahí o aumentada lo que viene siendo la sobremordida del overbite, y eso va a provocar una mordida que no esté correcta, traumática, inclusive que se empiecen a desgastar los dientes. Entonces, es por eso que es muy importante el balance y el equilibrio de los músculos, tanto de la lengua, los labios y la posición de los dientes en la boca del paciente, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Si hablábamos, por ejemplo, aquí de la forma o dimensión del arco, pues bueno, esto lo va a dictar mucho la posición de la lengua y los carrillos. Si yo tengo una mordida cruzada, ¿verdad? Pues puede ser a lo mejor porque el paciente no coloca su lengua correctamente en el paladar o tiene un paladar estrecho, entonces es más fácil que tengamos una mordida cruzada a nivel de premolares y molares. Si tengo una correcta forma y tamaño del arco, pues bueno, es más probable que vamos a tener un correcto equilibrio en la parte posterior. Y ya si le agregamos que el paciente perdió dientes o tuvo algún problema en su mordida, pues bueno, obviamente ahí ya no va a tener la misma posición de los dientes y vamos a tener una mordida traumática. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el correcto posición, ¿verdad? Que debemos de tener del overjet y el overbite, la sobremordida vertical y la sobremordida horizontal, perdón. Entonces, tiene que estar en una correcta posición, pero para que tengamos esa posición, todo lo demás tiene que estar balanceado. Si tenemos los maxilares en una correcta posición, pues bueno, es más fácil que mis incisivos estén en esta posición adecuada. Ahora, en esta imagen vamos a ver, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos una oclusión normal de la posición, pero supongamos que tengo un paciente con una clase 2, división 1. Vean cómo el incisivo, por lo general, al no tener el contacto, va a sobreerupcionar y aquí es donde vamos a tener curvas de SPI muy marcadas, incisivos muy proinclinados. Aquí puede estar el labio atorado, entonces más me los va a protruir. Entonces ya nos podemos imaginar esta maloclusión, cómo está la posición de los dientes. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la elección de mis brackets va a ser en pro de la mordida que tiene el paciente. Si yo lo tengo muy proinclinado, lo que yo quiero es corregir esa proinclinación, ¿ok? Entonces a lo mejor ahí voy a decir yo qué tipo de bracket quiero utilizar. Y del lado derecho tenemos una clase 2, división 2. Vean, el incisivo muy vertical, tengo un overbite muy pronunciado, entonces también esta mordida con el paso del tiempo va a empezar a desgastar los dientes y a provocarme un problema en articulación. Si vemos estas dos, son ideales para colocar un torque alto, porque si yo quiero retraer estos dientes, mis incisivos se van a retroinclinar, yo quiero mantener esta posición, entonces por eso es que yo quiero un aumento en el torque. Y en este caso, también ocupo un aumento en el torque porque lo que yo quiero es que mis dientes queden proinclinados, no que queden retroinclinados. Entonces, no siempre, por eso es importante entender en qué posición están para saber qué tipo de aparatología le voy a colocar a mi paciente. Ahora, si yo tengo un paciente clase 3 o borde a borde, como vemos aquí, en la parte superior yo no quiero que se proinclinen, entonces yo voy a utilizar muy probablemente un torque bajo en esta parte, al mismo que aquí. Aquí tengo una mordida cruzada clara. Si este tratamiento lo fuera a hacer yo sin cirugía ortognática, bueno, yo no quiero que mis dientes se vayan a retroinclinar o los superiores, entonces utilizo un torque bajo. Pero si voy a descompensar y quitar premolares superiores para una cirugía, pues bueno, ahora yo si quiero mantener esta posición de mi incisivo, hacemos la extracción y utilizamos brackets de torque alto, ¿ok? Entonces ya más o menos viendo estos ejemplos, podemos irnos imaginando hacia dónde quiero yo mover mis dientes y qué posición quiero. Muy bien, ahorita ya hablábamos aquí de los diferentes tipos de dobleces. Primer orden, ¿verdad? Que es in-out, de dentro hacia afuera. Segundo orden, que es el tipping, la inclinación mesodistal. Y el tercer orden, que es lo que estamos hablando nosotros del torque. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, este es un modelo, un bracket colocado en un modelo que es un bracket de torque alto. Algo bien importante
¿ok? Ya vimos más o menos la posición inicial de los brackets, de los dientes, cómo están para poderlos mover. Tenemos que entender que nosotros tenemos, el jiggling se llama la palabra que en español se traduce como una holgura, ¿verdad? O el espacio que tenemos del arco dentro del slot, ¿verdad? Esto es importante porque cuando yo, por ejemplo, pongo mi arco dentro del slot, tengo un cierto espacio. Aquí, este es un alambre 19 por 25 de acero en un slot 22, que es 22 por 28. Yo tengo todo este espacio de juego. Ahora, si yo estoy haciendo una mecánica, por ejemplo, de retracción, muy probablemente, o se empiezan a alinear, vean cómo se va, dentro del slot, mi arco se va a mover. Entonces, este juego es importante porque aún así, vean, me voy a rezar un poquito en la imagen, aún así que está así recto, yo al momento de mover mis dientes hacia adelante o hacia atrás, voy a tener este juego en el bracket. Y este juego más o menos representa unos 10 grados de movimiento. Entonces, si yo pongo mi arco, por ejemplo, aquí me regreso otra vez, se va a proinclinar el diente. Vean, son 10 grados de proinclinación que tiene. Entonces, si yo no quiero que suceda eso, entonces es ahí donde yo puedo colocar un bracket con un torque bajo, por así decirlo, para que mis dientes no se proinclinen tanto. Si fuera al revés, en un caso de extracciones, pues bueno, colocaríamos un bracket de torque alto para que no se me retroinclinen esos grados que yo no quiero. ¿Ok? Si vemos del lado, pues bueno, aquí tenemos un bracket de autoligado pasivo del lado izquierdo y un bracket de un ligado convencional. Una de las diferencias es que cuando activamos, ¿verdad? Activamos el bracket, pues bueno, obviamente con el autoligado pasivo la fuerza es más ligera y con el ligado convencional, la fuerza se va a distribuir con el módulo elástico. Y eso es lo que hace o lo que genera fricción en el arco. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, este es un alambre 19 por 25 dentro de un bracket son 22 y aquí tengo un alambre 21 por 25, que es un arco que casi no utilizamos. Al yo llenar el slot, bueno, vamos a tener aquí un juego aproximadamente de unos 4.5 grados, ¿verdad? En el 21 por 25 y de 10, 11 grados aproximadamente en el slot 22. Varía, ¿verdad? Este juego. Entonces, esos grados son 11 para un lado y 11 para el otro. Por eso es que nosotros tenemos que reducir ese efecto que tiene, sobre todo en casos donde quiero mover yo mucho mis dientes, como lo son casos de extracciones, o si tengo un apiñamiento moderado también, o un 2x4, que no quiero que se me proinclinen tanto los incisivos, pues bueno, también tenemos que compensarlo con eso. Voy a pasar esto rapidito porque, digo, aquí nada más estamos viendo lo que viene siendo un arco redondo. Obviamente, pues bueno, va a girar el bracket completamente. Un arco 14 por 25, vamos a tener 32 grados de juego hacia cada lado. En un arco 16 por 25 vamos a tener 23 grados aproximadamente para cada lado. Entonces tenemos casi 46 grados de juego hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Se está moviendo el bracket. Un arco 17 por 25 tiene 19.5 grados. El 18 por 25 tiene 16 grados hacia cada dirección. Y como decíamos, el 19 por 25 aproximadamente es entre 10 y 12 grados. Entonces tengo casi 20 grados de juego en total. Entonces por eso es importante tomar esto en cuenta con los brackets. Y obviamente esto aplica para cualquier prescripción que estamos trabajando. Y el 21 por 25 nada más son 5, es el que menos tiene, pero aún así como quiera se va a mover. Entonces, a lo mejor si hay estudiantes o haya sido doctores jóvenes, y bueno, ¿por qué tantas prescripciones, verdad? Pues bueno, obviamente cada técnica, cada autor, pues bueno, va a sacar sus medidas, sus angulaciones, van a buscar modificarlas o utilizarlas diferente, pero podemos ver, por ejemplo, que de las prescripciones más utilizadas, por ejemplo, ROT, esta es la del incisivo central superior, por así decir. El ROT tiene 12 grados de torque. Ricketts tiene 22, es un torque muy alto. MBT tiene de 17 y Alexander acá arriba tiene 15. Andrews, la original, era de 7 grados porque fue lo que le salió en base a su estudio. Y Damon en estándar tiene 15 grados. Entonces, si nos fijamos, el Damon, el torque alto está en 22, igual que Ricketts, y el torque bajo está en 2 grados. Si eso está muy, casi 0, por así decirlo, para evitar que el diente se vaya a proinclinar mucho. Entonces, cada técnica, pues bueno, depende mucho de lo que quieren hacer o cómo están trabajando. Le van agregando, modificando diferentes angulaciones a los brackets según van viéndolo. Entonces, ahora viendo los brackets que tenemos con sistema de IMO, bueno, tenemos diferentes tipos de torque que nosotros podemos utilizar en diferentes casos
para nuestros pacientes. ¿Okay? En el libro de Profit se dice que el torque se presenta en el borde del arco dentro del bracket. Y al momento de que se crea la torsión es en estos puntos justo donde se va a crear, no en la base del bracket. Entonces, como les mencionaba, para muchos clínicos tenemos la idea de que, pues bueno, tenemos que meter el arco hasta el fondo para que acá en la base se dé el torque, pero realmente el torque se da en estos puntos. Es un bracket convencional. ¿Qué pasa cuando hacemos un doblez o el arco todavía no entra por completo? Hay veces que este torque no se puede expresar bien porque el arco no va a entrar. Esa es una de las grandes ventajas del autoligado pasivo, que nosotros al momento de poner el arco vamos a cerrar la puerta y vamos a buscar expresar el torque completamente. Obviamente, cuando estamos en etapas de alineación o nivelación, utilizamos arcos superelásticos o de copper night tie, que estos arcos van a permitir que entre con relativa facilidad y al cerrar la puerta, pues bueno, nos expresa esa torsión como queremos. Aquí, por ejemplo, con este bracket de ligado convencional, pues bueno, le damos una torsión o un doblez individual aquí a este arco y pues bueno, vemos cómo no entra por completo en el slot del bracket. A lo mejor en la primera cita no va a entrar al 100, a lo mejor en la segunda casi y a la tercera sí, pero pues bueno, es ahí donde perdemos un poquito de tiempo. Entonces, estas imágenes son, aquí es ya donde entra lo que es la puerta, entonces ya entra por completo y ya tengo esa expresión total del torque. Si le quitamos una pared, pues bueno, como vemos, si no va a entrar completamente en lo que viene siendo este bracket. Muy bien. Hablemos de lo que viene siendo la selección de lo que viene siendo el torque, ¿verdad? ¿Cómo se van a mover los dientes? Entonces, si partimos de que yo tengo mi pieza, por ejemplo, aquí vamos a el ejemplo clásico que vemos en biomecánica de lo que viene siendo la inclinación vestibulolingual, siempre ponemos el incisivo central. Entonces, a partir de la posición en la que esté mi diente y donde yo aplique la fuerza, tengo el centro de resistencia, mi diente se va a comportar de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo pongo una fuerza que viene hacia la parte gingival o de intrusión, mi incisivo se va a proinclinar, ¿ok? Y esto sucede si tengo una sobremordida muy marcada, un overbite, y yo quiero intruir, pues bueno, es esperado que mis dientes se vayan por inclinar. Si yo quiero extruir un diente o estoy bajando una pieza que está, supongamos un canino, al momento de bajarlo se va a retroinclinar la corona, ¿ok? Entonces también los movimientos en este sentido va a tener una expresión distinta, el diente dependiendo de dónde se aplica la fuerza, que es justo donde está el bracket. Lo mismo va a suceder si yo estoy cerrando espacios, obviamente mi diente tiende a reinclinarse, ¿verdad? Como vemos, el movimiento es el lingual, o si, por ejemplo, yo quiero ampliar el arco, bueno, mi diente va a tender a proinclinarse. Pero todo esto se va a dar a partir de donde está el bracket, donde aplico yo la fuerza y el centro de resistencia del diente. Entonces, cualquier fuerza que yo aplico a mi bracket, mis dientes se van a comportar de diferente manera. Entonces vamos a hablar ahora sí para qué son los diferentes usos del torque. Aquí tenemos en esta imagen los tres tipos de brackets. Vemos 22, 15 grados y aquí 2 grados de diferencia que tiene. Por ejemplo, los brackets de torque estándar, estos se vienen utilizando cuando tengo un caso de un paciente que no vamos a hacer grandes movimientos, que no es de extracciones. Supongamos que tengo un apiñamiento moderado, a lo mejor tengo una curva SPI muy marcada, tengo una mordida cruzada posterior, pero donde yo no voy a tener mucho movimiento anteroposterior, este es el bracket que vamos a utilizar. Podríamos decir que la gran mayoría de los pacientes van a utilizar unos brackets de torque estándar porque no hay tanto movimiento de delante hacia atrás, ¿verdad? Vean la posición relativamente que tiene el incisivo, entonces es una inclinación más o menos de 7 grados, que es lo que dice Andrews, o la posición ideal que queremos dejar del incisivo superior, refiriéndome a la corona clínica. Ahora veamos un caso aquí, por ejemplo, es una pacientita que tiene un poquito de apiñamiento, tiene un poquito el arco estrecho, entonces un poquito de protrusión. No queremos hacer grandes cambios en la mordida de este paciente, entonces vamos a utilizar un torque estándar. Vean, estamos aquí con Damon Clear. Podemos ver la angulación. Vean la posición del incisivo. Está totalmente, o sea, queda muy bien con la posición de los labios. Ni se ven proinclinados, ni se ven retroinclinados, sino que está en una posición, podríamos decirlo que paralela al plano AP,
AB, perdón, entonces no tenemos gran modificación, entonces está correcta la posición del incisivo de este paciente. Al finalizar, pues bueno, obviamente lo que viene siendo la posición final, ya dándole la forma del arco, el asentamiento, su retención, tenemos la retención fija, pues bueno, no es un caso tan difícil, entonces podemos utilizar un torque estándar, ¿verdad? En este paciente. Ahora, en este otro caso, aquí tenemos arcos estrechos, ¿verdad? Una mordida cruzada posterior de unas piezas, un apiñamiento en la parte inferior, tenemos una curva de espía aumentada. Vean, esta fotografía abriendo la boca se la recomiendo mucho porque es en la que podemos ver la anatomía de los incisivos y podemos ver cómo está muy marcada la curva de Wilson, un poquito de giroversiones, pero aún así no vamos a hacer grandes movimientos anteroposteriores. Entonces, este tipo de casos son con los que podemos utilizar lo que viene siendo el torque estándar. Aquí tenemos las radiografías de la paciente. Ya está con el bracket del torque estándar. Aquí podemos ver, esos son los jigs que les mencionaba en un principio. Con este me puedo yo también guiar para las alturas de los brackets donde lo estoy colocando. Y aquí está ya terminado, ya con la corrección de línea media, la forma del arco más amplia, se corrige lo que viene siendo la curva de SPI, la mordida cruzada que presentaba en un principio. Aquí de este lado ya está ya tenemos una correcta posición de los molares. Entonces, pues bueno, ya la forma de arco, la que estaba estrecho y cruzado, pues bueno, ya tenemos una mejor forma de arco, que esto también nos ayuda mucho lo que son los brackets Damon o la forma de arco Damon universal, que voy a poderle dar una mejor forma o amplitud al arco, sobre todo en la parte entre premolares y molares, que casi siempre es donde está más estrecha la mordida de los pacientes. Y abajo, pues bueno, también la corrección del apiñamiento que tenía, aquí girado lo que vienen siendo los segundos molares. Y podemos ver la sonrisa al final, vean cómo están los corredores bucales estrechos, aquí ya en una mucho mejor posición, una sonrisa más amplia y más en armonía. Y ese es, pues bueno, la gran mayoría de los pacientes van a entrar en esa situación del torque, como les digo, estándar. Ahora, hablando del torque alto, ¿verdad? Obviamente aquí aumenta lo que es, pues tenemos un torque más 22 en los incisivos, más 13 en laterales, y esto lo vamos a utilizar sobre todo cuando tenemos pacientes que vamos a hacer extracciones para que no se me inclinen las coronas hacia el lingual. Le vamos a aumentar esa torsión y caninos también, para evitar tener que se me vayan a retroinclinar los incisivos. Es importante mencionar que en la parte inferior tenemos el torque alto en caninos, pero en incisivos no. En incisivos vamos a utilizar el torque estándar, ¿verdad? Porque tampoco quiero que me queden muy proinclinados o vertidos. Más que nada son los caninos, es lo importante en la parte inferior. Y podemos ver aquí cómo se ve, vean cómo está aumentada la inclinación de la corona. Y obviamente, si yo sé que voy a cerrar espacios y mi diente va a tender a inclinarse hacia distal, bueno, le voy a poner un bracket con una aumentada esa torsión para que, tomando en cuenta el juego que tiene el bracket, bueno, la posición de mi incisivo al final va a quedar bien. Ese es el objetivo de utilizar esto. Tenemos un caso donde, vean, en una parte inicial es una paciente que tenía extracciones de primeros premolares superiores e inferiores, empezaron a cerrar espacios, se retroinclinaron, vean, aumentó la sobremordida, entonces llega un punto en que se empieza a atorar el caso que no avanza, entonces aquí ya le colocamos lo que venía haciendo unos brackets con torque alto, ¿verdad? Y con mini implantes corregimos un poquito lo que hace el overbite, la sobremordida, para cambiar la angulación de los incisivos y sobre todo corregir la sobremordida. Y ahora sí, al cerrar espacios, ya el incisivo cae en la posición que yo quiero, en una correcta posición. Es bien común que tengamos casos que están así atorados con este overbite y que son casos de extracciones y todavía tienes espacios y no has podido terminar, que estás batallando mucho para cerrarlos, es porque esta sobremordida te lo está impidiendo. Entonces, la posición correcta de los incisivos, tanto lo que es vestíbulo lingual como el overjet y overbite, me va a favorecer para yo poder cerrar espacios de una mejor manera. Si lo vemos de frente, vean, esta es la misma paciente aquí al inicio, vean las caninos cómo están, al momento de estar cerrando en alambres redondos, sin tener ese control de lo que viene siendo la inclinación vestíbulo lingual, los caninos van a tender a retroinclinarse. Y vean, después de que se están retroinclinando, vean lo que está sucediendo con las raíces de los caninos, se empiezan a salir. Entonces, aquí ya está el caso con los espacios cerrados, vean,
A pesar de cerrarlos, ya no se ve esa prominencia en los caninos porque le dimos la torsión adecuada con torque alto para poder evitar tener estas protuberancias en esa zona. Entonces, en esta imagen podemos ver perfectamente bien el uso del torque alto, sobre todo en caninos, en casos de extracciones, para evitar que se retroinclinen. Esto también, digo, el efecto secundario nocivo o que no queremos se da cuando no hacemos un cierre en el momento adecuado del tratamiento, que queremos precipitarnos, que empiezas con un alambre redondo y con una cadena. Entonces, pues bueno, obviamente que las correas se mueven rápido, pero la raíz no, y tenemos este tipo de consecuencias. Aquí vamos a ver otro caso. Este es un paciente de inicio. Vean, podemos ver cómo tiene una sobremordida muy marcada, un overbite. Podemos ver aquí cómo está la curva espía aumentada. Pero vean esta sobremordida. Están bien retroinclinados los incisivos. Este es un paciente braquicefálico que tiene una mordida muy fuerte. Ahorita vamos a ver la radiografía. Y los dientes obviamente están todos retroinclinados. En este caso, pues bueno, yo necesito corregir esta posición de los incisivos para que mi paciente con el paso del tiempo no desgaste sus dientes, pero sobre todo para evitar que lleve su mandíbula hacia atrás y que con el paso de los años le provoque un problema en la articulación. Vean, la parte lateral, su mordida pues, está perfecta, o sea, no tenemos clase 1 molar canina, o sea, no tenemos gran problema, pero sí la sobremordida anterior puede ser un problema a la larga. Vean, ahorita vamos a ver de cerca, pero vean sobre todo cómo están retroinclinados, es una tendencia prácticamente como si fuera un clase 2 división 2, y vean la retroinclinación de mis incisivos. Entonces, al momento de cerrar, lo que les digo, lleva la mandíbula para atrás y pues bueno, le estamos dando todo ese golpeteo extra a lo que viene siendo la articulación. Por eso es que es bien importante la corrección de esta posición incisiva para que también pueda desplazar su mandíbula un poquito más hacia adelante y no se vea aquí todo apretado en esta zona de atrás. Aquí está terminado. Vean cómo ya tenemos un mejor overbite. Vean, en la sobremordida, como ya tenemos una mejor posición del incisivo. Aquí utilizamos brackets de torque alto, ¿verdad? Para ayudarme a mejorar esa angulación de lo que vienen siendo los incisivos. Y atrás, pues bueno, prácticamente está igual que como empezó, con una correcta mordida. Pero sí la forma de arco, vean, se amplió. Vean, el canino también está en una mejor posición más recto, por lo tanto los dientes posteriores también. Y al ampliar el arco, pues bueno, me está ayudando también a acomodar mejor lo que son mis incisivos y premolares y molares inferiores. La mandíbula se va a desplazar un poquito más para adelante y pues bueno, obviamente al dejar esta mordida correcta en el paciente, pues bueno, ya no va a tener el problema a la larga ni del desgaste ni problema en articulación. Vean la sobremordida, viéndola de lado. Y en el perfil. Y vean, en el lado izquierdo cómo están bien retroinclinados los incisivos y por lo tanto la mandíbula está atorada. Aquí en esta fotografía ya tengo una mejor posición de mis incisivos y también el paciente, pues bueno, ya puede proyectar mejor su mandíbula hacia adelante. Entonces, son pequeños detalles, pero que a la larga, pues bueno, son bien importantes para el paciente. Y pues bueno, obviamente nosotros tenemos que, si podemos corregirlo, pues bueno, qué mejor que realizarlo. En la sonrisa, aquí tenemos, vean cómo está estrecho la parte posterior, porque también apretaba mucho, tiene muy fuerte su musculatura. Y vean aquí, ya una sonrisa más llena, una correcta sobremordida, y ya no tenemos el problema de que esté atrapado. Ahora, torque bajo. Por ejemplo, si yo, en este paciente que vamos a ver ahorita, el torque bajo lo vamos a utilizar cuando no queremos que mis incisivos se proinclinen tanto. Y esto puede aplicar, por ejemplo, para un paciente clase 3. Si tengo pacientes también con un apiñamiento moderado, que yo quiero ampliar la forma del arco y no quiero que se me proinclinen, o sea, que se vean así, ya ven esos que ponen de repente que vemos en internet que están todos proinclinados los dientes. Si no quiero que pase eso, pues bueno, voy a colocar un torque bajo para que me mantenga la posición de mi incisivo. Aquí en este caso, este paciente se le coloca, y vamos a colocar un 2x4, entonces yo no quiero que mi incisivo superior se vaya para adelante. En esos casos son los que vamos a utilizar el torque bajo. Y vean cómo queda la posición, bien recto, bien vertical el incisivo. Entonces, para evitar el efecto que se me vaya a inclinar de más. El primer caso es el del niño que vean ahorita. Vean, empezamos con un 2x4. Tenemos también aquí una discrepancia de tamaño dental aquí en los laterales. Tiene un lateral más chiquito. Entonces, bueno, estos brackets nos van a servir para evitar que se proinclinen tanto los dientes. Y todavía habíamos empezado con una dentición mixta tardía. Aquí, por ejemplo, ya es cuando terminamos, ya con sus segundos molares, ya tiene todas las piezas en su lugar.
inclusive el lateral superior izquierdo ya tiene su tratamiento restaurativo. Entonces ya con esto ya pueden, vean cómo le dimos la forma de arco correcta sin inclinar de más los dientes y sobre todo mejorar la mordida. Vean, este es el inicio. Cuando empezó el paciente, digo, fue un tratamiento largo, ¿verdad? Porque empezó muy pequeño, pero vean aquí cómo se ve mucho mejor su sonrisa. Y en el segundo caso tenemos un paciente que tiene tendencia borde a borde, a una mordida cruzada anterior. Tenemos una clase 3 molar y canina. Entonces, vean, aquí gráficamente podemos ver cómo están, sobre todo los incisivos con tendencia a cruzarse. Entonces, mis incisivos superiores, yo no los quiero inclinar, no quiero que se vayan para adelante. Entonces, en este caso, vamos a utilizar lo que viene siendo el torque bajo también, ¿verdad? Para evitar esa protrusión, ¿verdad? Como que hacer el efecto contrario. Y aquí está ya terminado el caso, ¿verdad? Ya con la línea media corregida, la clase 1 molar y canina. Está ya en una mejor posición. La sonrisa del paciente. Muchísimo mejor y pues bueno, va a ser más estable a largo plazo. Y ahorita, pues bueno, para terminar, vamos a ver, por ejemplo, ahorita vimos ya los diferentes tipos estándar, bajo y alto, pero de repente a lo mejor ustedes han visto que hay quienes, o a mí me ha tocado, digo, también lo hago mucho de decir, bueno, yo quiero que mi caso traiga un torque de diferentes tipos en diferentes dientes según la necesidad que yo vea en mi caso o en mi paciente. Es por eso que cuando hablábamos en un principio hay que establecer planes y objetivos de tratamiento específicos para cada paciente y obviamente cada paciente va a ser diferente. Entonces, sí podemos llegar nosotros a decir, bueno, quiero comprar brackets con diferentes tipos de prescripciones. Sí se lo puedes pedir a tu representante que te arme el caso como tú quieras. Claro que se puede hacer. Por lo general, si están empezando en ortodoncia o no tienes un stock grande de brackets, y obviamente, pues bueno, no puedes tú invertir tanto para tener diferentes prescripciones, pues bueno, uno va comprando los kits que ya vienen con arcos y tubos hasta 6 CTX, que la verdad es un gran paquete porque así ya traes todo la mayoría de lo que vas a usar en el caso ya viene ahí, entonces no tienes que desembolsar tanto, pero pues si ya tienes, por ejemplo, un número constante de pacientes nuevos, pues bueno, podemos hacer compras ya más grandes. Obviamente, pues entre más compres, más descuento puedes tener. Y sobre todo, pues ya puedes también tú decir, bueno, quiero armar mis casos con torques variables distintos. Entonces, ahorita vamos a ver un caso de esos para que más o menos se dé una idea que también podemos hacer eso con nuestros pacientes. Aquí tenemos un paciente, es un paciente de aproximadamente 10 años, ¿verdad? Y pues si vemos su mordida cómo está, obviamente está estrecha. Tenemos un lateral de mordida cruzada. Y vean, los caninos todavía están terminando de bajar. Si vemos esta foto abriendo, podemos ver cómo tiene un overjet muy aumentado. Ahora tenemos una curva de SPI muy marcada. Vean, aquí está el lateral en mordida cruzada. Y pues bueno, obviamente es la malposición, ¿no?, que está presentando. Si vemos en los lados, pues bueno, sí tenemos una relación, esta es una clase 1, superclase 1, como muchos le mencionan, clase 1 del otro lado. Pero tenemos un apiñamiento moderado en esta zona donde en este pequeño espacio deberán de entrar el canino y el lateral. Y pues bueno, al no tener el espacio suficiente, pues bueno, tenemos este apiñamiento importante. Si vemos la fotografía de oclusales, podemos ver cómo, vean, todo este pequeño espacio para dos dientes que tienen que entrar. Entonces, el reto en este caso, pues bueno, es crear el espacio para que puedan entrar estos dientes en boca. Y al momento que yo amplíe el arco superior, pues bueno, también voy a tener suficiente espacio para acomodar mi arco inferior. Aquí vemos las radiografías del paciente. Entonces, no tenemos un perfil protrusivo como para pensar en un caso de extracciones. De hecho, es un perfil recto. Entonces, pues bueno, obviamente no voy a hacer tanto cambio antero-posterior. Entonces, ¿qué torque le ponemos? ¿Qué se les ocurre aquí a todos los que nos están escuchando aquí el día de hoy? Sí, bueno, ¿qué tipo de prescripción vamos a ponerle a este paciente? Entonces, decir, bueno, a ver, mi canino al momento de bajar se me va a retroinclinar. Yo no quiero que se me retroincline, pues bueno, a lo mejor podríamos decirle, quiero que mantenga un torque más positivo mi canino, a lo mejor un torque alto. Ahora mis laterales están hacia el lingual, están palatinizados. Al momento de irse hacia vestibular se va a ver la corona muy inclinada.
O sea, a lo mejor yo no quiero que mi corona se mantenga, o sea, me quede muy proinclinado mi diente. Entonces, podría yo pensar aquí en hacer a lo mejor un torque bajo. De hecho, para los que utilizan o los que nos están escuchando, los que han utilizado la prescripción de MBT, una de sus características es la variabilidad también, que puedes invertir el bracket para darle un torque más negativo, ¿verdad? Que eso lo podemos hacer invirtiendo el bracket. Vaya, es una gran ventaja, pero la desventaja es que al inclinarlo, pues bueno, el tipping va a ser distinto y sobre todo el ángulo de inserción donde voy a poner mi posicionador va a cambiar un poco. Entonces puede ser que el diente no me vaya a quedar en la posición que yo estoy esperando. Pero bueno, esa es también una opción que se puede hacer. Y mis incisivos los podemos ver que están en una correcta posición. Entonces, lo que les acabo de explicar, podríamos decir que este paciente utilice lo que es torque alto en lo que vienen siendo los caninos para evitar la retroinclinación, torque bajo en los laterales para que no se me vaya a proinclinar mucho la corona y un torque estándar para que se me mantenga en la posición que yo tengo en mis incisivos superiores. Entonces, este pacientito empezó en agosto del 2021, ¿verdad? Empezamos con su tratamiento de ortodoncia y bueno, ahí está la colocación. Decidimos hacer esa colocación que les digo, ¿sí? De caninos alto, laterales bajo y centrales con torque estándar. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues bueno, obviamente es vamos colocando los brackets en la etapa de alineación y también empezamos aquí con una fuerza muy ligera, como de 50 gramos aproximadamente, empezar a activar un open coil en esta zona para que me vaya abriendo espacio para que pueda bajar mi canino y mi lateral pueda acomodarse ahí también. Entonces, cada vez que viene el paciente, pues bueno, vamos a revisar la activación. Estos son unos tubos que son como para proteger el arco. Eso nosotros lo podemos cortar de diferentes tamaños y con eso ya le estamos dando las diferentes activaciones al Open Coil, al resorte. Y bueno, podemos ver aquí todo el gran espacio que nos falta que tenemos que empezar a abrir poco a poco. Prácticamente 2 dientes tienen que entrar ahí. Desde aquí quedan como 3 milímetros. Entonces, sí es bastantito lo que ocupamos ahí de espacio. De agosto nos brincamos a enero. Vean, aquí ya estamos en un arco rectangular. Es un 14 por 25. En el otro habíamos iniciado con un 0.14 milésimas de pulgada Copper Night Tie. Este es un 14 por 25 Copper Night Tie. Estamos con mi resorte, lo estoy activando. Vean cómo ya se abrió muchísimo aquí el espacio y mis dientes se empiezan a acomodar poco a poco. Digo, solitos no van a llegar a su posición, pero ya al tener el suficiente espacio, pues bueno, los dientes ya van bajando de una manera mucho más eficiente. Abril son prácticamente unos 8 meses de que inició el tratamiento. Vean, aquí ya estamos con los brackets en la parte inferior. Ya en este punto colocamos lo que es el bracket en el lateral con el torque bajo y podemos ver la marquita. Entonces estamos con una técnica con doble arco. Tengo mi arco principal con el resorte que me está manteniendo el espacio y colocamos un arco auxiliar al slot vertical para ayudarnos a llevar este diente hacia vestibular. Si lo vemos por oclusal, vean la forma que tiene. Entonces, lo más probable es que al llevar este lateral hacia vestibular, pues bueno, la raíz se va a quedar hacia palatino. Es por eso que si yo le pongo un torque bajo, pues bueno, mucho más rápido voy yo a hacer esa torsión, ese movimiento de torque negativo para la corona del diente, apoyándonos con la posición que tiene el lateral. Es el arco inferior, vean cómo está formando el arco. Aquí todavía el segundo molar lo tenemos que verticalizar un poquito más. Y le colocamos aquí unos turbobites o unos topes, ¿verdad? Que para desarticular. En este caso utilizo yo lo que viene siendo el Optivan, que es un material de cemento de bandas. También es una resina de ionombre de vidrio que es bastante resistente. Esta la vamos desgastando ya que no la utilizamos. Y bueno, la idea de ponerlos de colores para que nosotros lo podamos identificar mucho más fácil y lo podamos retirar más sencillo. Aquí mayo, ya pasaron más meses, vean cómo lateral ya se está incorporando poco a poco el arco. Un poquito de mala higiene del paciente, pero pues bueno, ahí va despacio este dientito acomodándose poco a poco. Y en la vista oclusal podemos ver cómo ya está casi integrado por completo el arco. Es importante al hacer estos movimientos no forzarlo mucho, ¿verdad? Hay que tener paciencia, esperarnos a que poco a poco se vaya acomodando, también para que el paciente no traiga mucho dolor, pero sobre todo para nosotros evitar tener efectos secundarios importantes, o sea, que se me vaya a mover de más.
Y vean, el lateral ahí casi ya está en su posición. Estamos en agosto del 2022, del año pasado, ya prácticamente está al año de que había iniciado. Y podemos ver aquí ya estamos con un arco rectangular, Copper Night Tie. Podemos ver cómo el lateral ya está en su posición, viéndolo de una vista cruzal. Y también sin haber sacrificado tanto la posición de la raíz. Vean, sí está un poquito la raíz hacia palatino, que fue pues se trajo desde acá atrás el diente, pero vean cómo tampoco está tan retroinclinado. Los caninos, obviamente, estos tienen torque alto, hay que esperar, o sea, se va a terminar de expresar este torque, ya que estemos en un arco mucho más, de un calibre mayor, ¿verdad? Pero aquí ya podemos ver el gran avance que tiene el tratamiento, y sin, la verdad, sin meterle demasiado movimiento ahí a lo que es el bracket, ¿verdad? No compensando tanto. Y si vemos la secuencia, pues bueno, de estar aquí sin espacio, podemos ver cómo, ese fue el día que se colocaron los brackets, podemos ver cómo poco a poco se fue creando el espacio para poder llevar mi lateral a su posición. Entonces, que eso es al final lo que buscamos nosotros. Aquí también, si observamos la forma de arco, el tener una forma de arco Damon, que es un poquito más amplio aquí en la zona entre laterales y molares, por así decirlo, pues bueno, estoy ganando espacio transversalmente suficiente para poder generar yo mi espacio en la parte de mis incisivos. Pero vean, un año de diferencia lo que hace el llevarlo de una manera suave, controlada y bien planificada. Muy bien, entonces, pues bueno, visto esto, no sé si ahorita pasemos un poquito a preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, ahí está mi Instagram, si me quieren agregar, si me quieren preguntar algo, digo, con gusto responderé. A lo mejor no respondo tan rápido, ¿verdad? De repente tengo, estoy ocupadillo, digo, que no lo crean, pero sí les contesto, ¿verdad? Sin problema. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que quieran que les ayudemos.